Pues vamos a arrancar la última charla de la mañana. Si queréis chupachus. ¿Hay? Muchas gracias a todos por venir y vamos a ver si Alec nos resuelve la duda de ¿para qué sirve la física? Muchas gracias. Bueno, vamos a hacernos un selfie, ¿no? Como hace la gente moderna. Joder, es verdad. Ay. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a empezar. Tengo aquí estos chupachuses, chupachules, para la gente que vaya respondiendo a las preguntas, ¿vale? Por ejemplo, ¿alguien sabe quién es este señor? ¿Quién lo ha dicho? ¿Quién lo ha dicho? Venga, para ti. Oh. Sí, señor. Pues este es Carl Sagan, que en mi generación fue el que nos inspiró a muchos para empezar a estudiar física, a muchas. Y este hombre, pues, tenía un programa muy chulo que se llamaba Cosmos, la antigua versión. Ahora he hecho otra que no me gusta tanto, Neil deGrasse Tyson, o deGrasse, como se llame. Y tengo que decir que hoy es el día de Pi Day, porque es 3.14, así que un día muy apropiado para hablar de matemáticas. ¿Quién sabe qué es esto? Esta es complicada. Esto es un fotograma de una película que se llama La comunidad de Alex de la Iglesia. Y como dijo mi vecina Asun del cuarto, ¿y quién es ese tal Pinchito? En una reunión de la comunidad. Pues efectivamente soy yo, también conocido como Papucho por mi hija. Soy Alex Fernández, que se me llama Pinchito por ahí en algunas, porque Alex Fernández hay alguno que otro. Soy un desarrollador de lomo plateado y CTO en rehabilitación. Ya se me ha pasado la tontería de querer ser CTO, por suerte. Y ahora estoy de backend en TinyBird. Que mañana, por cierto, está el Gran Santana, que tiene otra charla. Y, pues, en realidad soy un intruso. Llevo 25 años de intruso en la profesión. Todavía no me han desenmascarado, así que aquí sigo. Pero yo estudié física, pues ya digo, cuando Newton estaba empezando a hacer sus cosas. Y luego hay gente que piensa y dice, pero si estudiaste física, ahora si estudias informática, ¿qué tiempo más perdido, no? Entonces yo, para justificarme, para no sentirme tan mal, pues digo, no, hay cosas que aprendí en la carrera que todavía uso. ¿Vale? Y lo pienso y digo, hay cosas que me vienen bien, ¿no? Entonces intento convencer a la gente a que venga para contarle mis temas, ¿no? ¿Qué cosas me han servido? Física para informáticos e informáticas. Primero vamos a ver algunos fenómenos físicos concretos que tienen más aplicación de lo que parecería. A continuación vamos a hablar, por ejemplo, de comportamiento lineal, que se usa en todas las ingenierías, también en ingeniería del software y viene de la física. Termodinámica y equilibrio, este es mi tema favorito. No voy a dar mucho la chapa porque ya he dado muchos años la brasa aquí en TechFest con esta historia. Mecánica cuántica, computación cuántica, más que nada para que os vayáis por ahí diciendo, pues me he oído que decía uno que es físico, que la computación cuántica, tal. Y luego voy a hablar un poco de método científico. Vamos a empezar con fenómenos físicos. ¿Sabéis qué es esto? Esto es un diagrama original de Galileo cuando estaba estudiando el movimiento lineal acelerado cayendo, ¿vale? Entonces, el hombre pintaba sus curvas, tenía un dispositivo súper chulo con unas rampas y fue de los primeros que empezaron a usar gráficas para cosas de este tipo. Así que vamos a empezar con algo súper sencillo, el movimiento armónico amortiguado. Coges un muelle, cuelgas algo y dejas que cuelga. Básico, basiquísimo. Esto se da en segundo de la ESO o algo así. Entonces, esta movida tiene aplicación a la informática, pero ¿qué se ha fumado este hombre? Mira, la ecuación es simplísima, ¿vale? El oscilador armónico, la fuerza es proporcional a la posición, es decir, cuanto más te alejas, más fuerza hace, entonces tiende a volver al mismo sitio. Le añadimos un pequeño término para que sea el amortiguado. Esto ya se da, me parece, que en tercero de la ESO. Que hace que no se mueva libremente. Es decir, si no, pues se queda no es realista, ¿vale? Le ponemos un pequeño término para que
Cuanto más rápido vaya, pues más se amortigüe. Así de fácil. Y con esta tontería resulta que tenemos una frecuencia de resonancia. Eso quiere decir que hay una cierta frecuencia, si te mueves justo a una frecuencia determinada, no se amortigua. Si te mueves un poco más rápido, se amortigua. Si te mueves un poco más despacio, se amortigua. Si te mueves justo a la frecuencia suya, tienes la máxima amplitud. Aquí tienes la curva de amplitud frente a frecuencia. Ajá. Interesante, ¿no? Uy. El movimiento se amplifica. De repente tenemos un metrónomo. Tenemos una cosa con una frecuencia natural de resonancia, ¿vale? Que se quiere mover a una cierta frecuencia. Si se mueve a otra distinta, entonces no funciona. Si cambias el pesito, cambia el término y entonces tiene otra frecuencia distinta. Y esta tontería te sirve para que busques la frecuencia de resonancia, es decir, esta es la velocidad de movimiento y esta es la amplitud del movimiento. Y la máxima la tenemos aquí en este punto. Esto te quiere decir que este sistema en concreto quiere moverse a una cierta frecuencia. Muy importante que veáis el uso de las gráficas que estoy haciendo. Que veáis que estoy pintando aquí dos magnitudes, amplitud y velocidad, porque seguro que estáis muy acostumbrados y acostumbradas a ver gráficas, ¿verdad? ¿Cuántos veis gráficas en vuestro día a día? Un montón. Pero casi todas son con tiempo. ¿Vale? Casi todas son pintando el tiempo. Y aquí estamos pintando dos magnitudes distintas. Aquí hay que hacer un pequeño esfuerzo de más. Bueno, y esto, entonces, ¿qué aplicación puede tener a nuestro trabajo? Pues vamos a, por ejemplo, ver optimización de un sitio web. Somos desarrolladores web, una web de compras, y queremos optimizarla para que entre mucha gente. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos cambiando un pequeño parámetro. Por ejemplo, digamos que tenemos la posición de un botón de comprar. Ponemos aquí, lo ponemos aquí, lo ponemos aquí. Y hay una posición en la cual funciona mejor la web. Entonces decimos, oye, pues voy a dejarlo aquí. Y luego voy a cambiar otro parámetro hasta que encuentre el mejor valor. Lo que estoy haciendo es buscar una frecuencia de resonancia. Llega un momento en el cual la respuesta de los usuarios se amplifica. Y entonces dice, vale, la web ya funciona. A base de cambiar un montón de magnitudes, estoy buscando en realidad lo que es una frecuencia de resonancia. Cuando resuena con los usuarios, entonces es cuando tengo tracción y cuando ya la cosa empieza a levantarse, a dispararse. Y esto, si habéis hecho optimización de sitio web, es prácticamente así. Entonces, para mí es una optimización en múltiples dimensiones, pero que está buscando una frecuencia de resonancia. Y se parece muchísimo a lo que acabamos de ver antes, que es una ecuación muy sencilla. Entonces, aquí tiene la gracia de que un sistema muy sencillo te puede servir de modelo para un comportamiento bastante complejo de usuarios. Esto es lo que os digo, de que la mayoría de las series que vemos de la gráfica son series temporales. ¿Vale? Aquí tenemos tiempo, aquí tenemos tiempo, aquí tenemos tiempo, aquí tenemos tiempo. Pero para ver, en física se usan mucho otro tipo de gráficas, ¿vale? ¿Quién sabe quién es este señor? Hay un chupachus en juego. ¿Nadie? Este es el gran Edward Tufte. ¿Vale? Que dice que la excelencia gráfica es casi siempre multivariante o multivariada. No sé muy bien cómo se traduce a español, pero es multivariante. Quiere decir que se están pintando varias magnitudes al mismo tiempo. Y este hombre insiste mucho en que una gráfica, una serie temporal está muy bien, pero para llegar más allá, para la excelencia gráfica, tienes que pintar dos variables distintas, ¿vale? Que no sean el tiempo ninguna de ellas. Y eso te permite ver un poquito más allá que el resto. Y esto es una lección que viene de la física, ¿vale? Bueno, pues vamos a hablar de otro mecanismo básico que es percolación. ¿Alguien sabe lo que es la percolación? Esto es una cosa física que es, por ejemplo, tú tienes un terreno, echas agua por encima, hay huecos, el agua va pasando de un hueco a otro y llega un momento en el cual, cuanto más poroso es el terreno, pasa abajo. ¿Vale? Eso se llama percolación, es el término técnico. Y a mí esto me recuerda mucho, primero, te describe cómo traspasa un líquido, ¿vale? Pero también te puede describir cómo se transmite una enfermedad, si va pasando de una persona a otra y la velocidad de transmisión
es grande, pues entonces pasará todo. Pero si de repente nos ponemos mascarilla, pues es probable que el desarrollo se frene, ¿vale? Que la transmisión se frene y entonces no llegue a todo el mundo, que llegue a menos gente. Entonces las ecuaciones que describen el fenómeno son muy parecidas. Pero yo digo, oye, esto me recuerda un montón a los influencers, ¿vale? Porque tienes un post que tú publicas y alguien lo comparte, entonces le llega a otra persona y esa persona lo comparte. Es igual que la percolación. Llega un momento en el cual si se comparte con suficiente frecuencia, pues llegan millones de personas y si no, pues no. Entonces se parece mucho a cómo se transmiten los memes, a cómo se transmite el contenido viral. Por ejemplo, yo he hecho este meme que está ya un poco rancio, pero a mí me sigue haciendo mucha gracia, que es como estáis aquí todos diciendo, pero esto de la física sirve para algo de verdad. Y os quedáis así como, esto mola. Bueno, pues cómo algo se convierte en viral se parece muchísimo al fenómeno de percolación. Tienes una población, tienes algo que se transmite, que va pasando de persona en persona, que se va compartiendo, y entonces por encima de un cierto nivel se vuelve viral. Y además, lo que estamos haciendo cuando estamos tuneando el meme, sabéis que en YouTube, por ejemplo, veo por aquí gente que tiene canales de YouTube bastante importantes, no voy a decir nada, vas cambiando, vas tuneando la imagen de portada, vas cambiando el título, y llega un momento en el cual dices, vale, ahora responde mucho mejor, es más viral. De nuevo estás buscando la frecuencia de resonancia con tu público. Entonces, la gracia de la física es que te permite buscar nuevos rangos de aplicación, ¿vale? A fenómenos que son muy distintos. Tú coges una idea que sacas de un sitio, sacas una ecuación de cómo se comporta y esa ecuación la puedes aplicar a un montón de terrenos distintos, ¿vale? Incluso dentro de la informática también. Ahora voy a hablar un poco de comportamiento lineal. Esto es simplemente tienes una curva y dice voy a aproximar este rango. Aquí parece que se comporta de forma más o menos lineal, ¿vale? Esto supongo que lo habéis estudiado también. Y esta aproximación me da valores dentro de un rango que son muy parecidos a la curva original. El rango lineal tiene una característica muy curiosa, que es cómo se comporta bien un sistema. Un sistema fácil de predecir. Por ejemplo, si yo tengo aquí una molécula de aire, pues dentro de 10 segundos sé casi seguro que va a estar aquí. ¿Vale? Es decir, el rango lineal se comporta muy bien, es fácil de predecir, es bonito. El rango turbulento, pues es más F1. No tengo ni idea no puedo predecir. ¿Vale? Tengo aquí una molécula, dentro de 10 segundos, ¿dónde va a estar? Pues no lo sé. Es posible que esté aquí, pero es posible que dé la vuelta en un remolino y vuelva aquí. ¿Sabes? Es decir, es muy complicado predecirlo. Y en física se distingue mucho entre el rango lineal y el rango turbulento. A las buenas somos todos muy buenos, ¿vale? Pero un sistema llega a un momento en el cual se retuerce. Si yo este avión lo pongo a volar al triple de velocidad, pues va a tener muchas más turbulencias. Y si lo pongo a volar a 10 veces la velocidad, pues va a ser todo turbulento y se va a hacer cosas que no sé lo que son. En el rango lineal, cuando aumenta la causa, aumenta el efecto proporcionalmente. Muy fácil de predecir. En el rango caótico, no lineal, ¿vale? Tenemos comportamiento caótico, como aquí. Lo que os digo, una molécula que está aquí, pues le puede pillar el remolino y hacer así, pero puede hacer así, puede salirse por aquí. No tengo muy claro por dónde va a salir. Aún así, el rango caótico también es muy útil. Obviamente, los aviones no pueden volar con todo lineal, porque entonces irían a 10 por hora, entonces no es posible. A veces tenemos que utilizar el comportamiento caótico, pero no nos gusta. Lo hacemos sin que nos guste. Por ejemplo, esta es la curva de estrés de un muelle. Yo tengo un muelle, lo estiro un poquito, lo estiro más y el estrés, la tensión que tiene el muelle es lineal con el estiramiento que tengo, como hemos visto antes, ¿no? Al principio. Pero llega un momento en el cual el muelle se da de sí. Técnicamente decimos que se estiraja, ¿vale? Cuando se estiraja da un poquito más de tensión, pero ya no vuelve a su posición anterior, ya no es elástico. Entonces abandona el rango lineal. La tensión máxima suele estar dentro del rango no lineal, pero no conviene llegar ahí porque el muelle se te da de sí. Y a partir de cierto punto se te rompe. Tiras demasiado, se te rompe el muelle. Esto está claro, ¿no? Pues aquí tenemos muelles que hemos visto antes, tenemos comportamiento lineal.
Vamos a ver ahora las peticiones a una base de datos. Esto lo he sacado de la página de una base de datos y te dice, con el número de peticiones, ¿vale? Esto es el throughput que te da la base de datos. Entonces, si tú vas aumentando el número de usuarios concurrentes que te están lanzando peticiones, pues se comporta de forma lineal. Hasta que llega un momento en el cual se empieza a saturar. Cuando se empieza a saturar, ¿qué pasa? Que ya no da más de sí. Y, de hecho, aunque todavía tienes un cierto margen, a partir de cierto punto empieza a darte incluso menos rendimiento. Lo típico que tiene la base de datos se te ha saturado y ya no responde ni para adelante ni para atrás. Eso es como cuando se rompe un muelle. Es exactamente igual. Tienes un rango lineal, tienes un rango no lineal y luego un punto de fallo. Pues, ¿cuántos aquí hacéis desarrollo web? Joder, muy bien. Yo también, ¿eh? También lo he hecho, eso comprendo. Pues yo tenía un servidor web y hice una curva de las peticiones que yo le lanzaba con pruebas de carga y de las peticiones que respondía. ¿Vale? Las RPS que yo le lanzaba y las que me devolvía. Esto está basado en mis datos, no tiene trampa ni cartón. Pues lo mismo, de aquí a aquí, pues de 100 a 300, 100 peticiones me devolvía las 100, pues bien, ¿vale? Cuando llegas a 300, de repente ya no te devuelve todas las peticiones porque se empieza a saturar. Entonces ya te devuelve 350. Aquí lo que está haciendo es que está encolando. Me da un poquito más todavía, pero ya está encolando. Cuando pasamos de aquí, ¿qué es lo que pasa? Que se satura y me deja de responder. Pues tenemos exactamente lo mismo. Tenemos un rango lineal, saturación y rotura. Entonces esto, si administráis servidores, pues sabéis que el comportamiento lineal es cuando se porta bien. Entonces, si vuestro servidor le metes el doble de peticiones y la carga no es del doble, es que estáis haciendo algo raro. Es que tenéis un bloqueo, es que tenéis algo que no es lineal. A mí me pasó una vez que tenía una librería, no sabía por qué, pero yo tenía un sistema que le metía el doble de peticiones y la curva en vez de ser lineal era cuadrática, me hacía así. Yo, pero ¿por qué está haciendo esto? O sea, al revés, así. Se me saturaba muchísimo. Y descubrí que era una librería de log que había metido, que no sé por qué, era cuadrática y la respuesta era horrible. Entonces, si muchas veces cuando estás haciendo algún bloqueo, cuando estás haciendo algo no lineal, es cuando tu sistema deja de responder bien. Y te quieren mantener normalmente siempre en el rango lineal. Pues esta es otra pequeña lección. Aquí tenemos otra curva. ¿Qué vemos aquí? Esto es la respuesta de un amplificador. Tenemos un rango lineal, tenemos una meseta y tenemos no sé qué. Esto es lo mismo, ¿verdad? No, mal. No os dejéis llevar por la gráfica. Os he engañado. Lo que importa no es la curva, lo que importa es lo que está haciendo por debajo. Esto lo digo porque muchas veces ves una curva que te suena y dices, ah, mira, esto es lo mismo de antes, pero no tiene nada que ver. Esto es cómo responde un amplificador según le cambias la frecuencia. Entonces, al principio no responde muy bien hasta que llega a su rango bueno y aquí lo bueno no es el rango lineal, lo bueno es este rango de aquí, que es donde está casi plano. Y después ya te deja de responder. Entonces, es muy importante que hay que fijarse no en la curva. Era para ver si estabais atentos, ¿eh? Sino lo que está haciendo por debajo. Otro ejemplo más claro todavía, masa ósea con la edad. Oh, mira, tengo lo mismo, un rango lineal, un rango plano y luego que baja. No, no tiene nada que ver. Esto es simplemente que estás creciendo, entonces cuando creces pues tienes más hueso. Y después está en la etapa buena, y aquí ya estás, que le das la vuelta al jamón, como yo, y ya empiezas a perder hueso. Entonces, de nuevo, no es la curva, ¿vale? Lo que importa no es la curva, sino lo que está haciendo por debajo. De forma parecida, pero no tiene nada que ver. Perdonad, es que hace mucho que no suelto uno de estos, se está quedando ya sudado. Bueno, vamos a ver lo siguiente, que es simplificar. Muchas veces a los físicos se les critica de que simplifican demasiado. Hay un chiste, por ejemplo, que es un granjero que no producía suficiente leche, entonces fue a la universidad local a decir, oye, ¿cómo puedo mejorar la producción y tal? Y montaron un comité liderado por un físico. Entonces se retiraron 2 semanas de investigación ardua, volvieron a la granja, le dijeron al granjero, ya tenemos la solución. Lo malo es que solo funciona con vacas esféricas en el vacío. Tenemos todavía que refinarla un poco. Es cierto que los físicos a veces tienden a simplificar demasiado y lo que te dicen te resuelven un problema que no te sirve de nada.
Entonces, como dijo este señor, venga, ¿quién sabe quién es este? ¿Quién lo ha dicho por aquí? Muy bien, Albert Einstein. Pues como dijo Einstein, todo debería hacerse tan sencillo como sea posible, pero no más. Lo que pasa es que esta cita en realidad no es de Einstein. Esta cita me puse a investigarla un día, que me aburría mucho, y es del Reader's Digest, que en 1966 en sus frasecicas puso esta frase y se la atribuyó a Einstein, que es mentira, no es de Einstein. Lo que dijo en realidad Einstein... ¿Qué ha pasado? Nada. Lo que dijo en realidad Einstein fue esto de aquí. Bueno, ¿quién sabe quién es este dientes? Este es Niels Bohr, uno de los más grandes físicos del siglo XX. Aquí está de Chill Out, como veis, con Niels Bohr. No se puede negar que el objetivo supremo de toda teoría es hacer que los elementos irreductibles de la misma sean tan simples y tan pocos como sea posible sin tener que rendirse sin tener que sacrificar la representación adecuada de un único dato de experiencia. ¿Vale? Entonces, como veis, no es tan catchy lo que dijo Einstein, pero básicamente lo mismo. No puedes reducir más allá de lo que quita los elementos esenciales de una teoría. Esto sí que lo dijo Albert Einstein. También dijo Albert Einstein en un momento dado, no os creéis todo lo que dicen que dije porque se inventan muchas citas por ahí que son falsas. También os puedo decir otra cita, que es que el 87,5% de todas las estadísticas se inventan sobre la marcha. ¿Vale? Así que tened cuidado. En resumen, ese tal pinchito, como dijo mi vecina Asun. Ahora vamos a pasar a hablar de termodinámica y equilibrio, que es uno de mis temas favoritos. De hecho, ya varias veces en TechFest he venido a hablar de termodinámica, así que no voy a extenderme demasiado, pese a que tenéis muchas ganas de oírlo, pero os puedo decir que sí que es muy importante buscar el equilibrio. El punto de equilibrio tiene una cosa muy curiosa en termodinámica, que es el proceso más eficiente, siempre, es cuando está siempre en equilibrio, es decir, cuando no hay turbulencias, que las hemos visto antes, el proceso más lento también y el menos caótico, ¿vale? Resulta que todos los procesos que están siempre en equilibrio son reversibles. Eso quiere decir que tú puedes mover un sistema hacia adelante y volverlo a su misma posición. Entonces, esto es muy importante, por ejemplo, para la máquina de vapor. La máquina de vapor teórica está siempre en equilibrio. El proceso real termodinámico no está siempre en equilibrio, pero aún así se mueve por ciclos, ¿vale? Por ciclo termodinámico. Y lo que está haciendo es, mete vapor, hace una fuerza, ¿vale? Y después libera vapor. Primero calienta la cámara, se expande, hace fuerza, luego libera el vapor y se enfría. Así, pum, 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 constantemente, ¿vale? Eso es lo que hace la máquina de vapor. Lo que se llama el ciclo de Carnot. Pero es muy parecido a lo que hace también un coche. Un coche lo que está haciendo es mete gasolina, quema la gasolina, se expande, echa el humo, mete más gasolina y eso lo hace en un ciclo. La termodinámica normalmente estudia siempre ciclos. Entonces, nosotros, como informáticos, pues es muy probable que nos demos cuenta de que también trabajamos en ciclos. Yo, por ejemplo, por lo menos, vamos, me llama mucho la atención. Tú tienes un ciclo que es de depuración, que es, escribes código, lo ejecutas, está roto, lo depuras, lo cambias, vuelves a ejecutar, está roto, y así, y trabajas en un ciclo. Entonces tienes que darte cuenta de que es parecido. Uy, si me están ahí poniendo lo que yo digo, qué maravilla. Me acabo de dar cuenta. A ver si lo hace bien. Gronfling Drinkling. Oye. Grande. Bueno, pues grande. En fin, perdonad, que me despisto. Entonces, tu ciclo de depuración. En realidad trabajamos en ciclos, ¿vale? Que cuanto más optimices tu ciclo, mejor. Y se parecen al ciclo de la gasolina porque estás haciendo actividades distintas, ¿vale? Entonces tienes que optimizar tus ciclos para que sean lo más eficiente posible. Pero también tienes el ciclo de despliegue, que es, haces push de algo, se corre un ciclo de pruebas y después se despliega, ¿vale? Estamos haciendo ciclos constantemente. A mí uno que me llama mucho la atención es el ciclo de migraciones. Cuando haces una migración de base de datos, pues tienes que a lo mejor cambiar el esquema de una tabla y luego meterle datos nuevos.
Y muchas veces nos planteamos hacerlo todo de golpe. Bueno, pues ya que estoy, ¿vale? Cambio la tabla y le meto los datos nuevos. Error. Tienes que hacer como en termodinámica y separarlo en 2 pasos. Primer paso, cambia el esquema. Segundo paso, mete los datos nuevos. Si lo haces todo a la vez, se te va a embarullar. Lo mismo que el ciclo termodinámico, no haces todo a la vez, no empujas, no metes la gasolina, la quemas y sacas el humo al mismo tiempo, lo haces en pasos. Lo mismo si tienes que hacer un cambio en un sistema que consiste en un cambio de base de datos y un cambio de código. Yo siempre pienso lo mismo. Sepáralo, haz primero tu cambio de código y luego tu cambio de base de datos o viceversa, lo que te venga mejor. Pero no lo cambies todo a la vez porque esos son los despliegues que siempre he visto que son un desastre. Vamos a dar un poco de prisa. De termodinámica no doy más la brasa. Vamos a hablar un poco de mecánica cuántica. ¿Quién sabe qué es esto? Muy bien. ¡Ay, perdón! Bueno, el gato de Schrödinger lo que te dice es que hay cosas, hay estados. En realidad Schrödinger lo montó como una burla, ¿vale? Como diciendo, esto es absurdo, no puede haber un gato que esté muerto y vivo a la vez. Se supone que según una señal radiactiva, el gato se muere. Entonces, tú no sabes si cuándo la señal radiactiva va a salir. ¿Vale? Es como un contador Geiger, son señales aleatorias. Entonces, el gato está muerto y vivo a la vez. Y él decía, esto no puede pasar en el mundo macroscópico, pero en el mundo subatómico pasa constantemente. ¿Quién sabe qué es esto? Bien. ¡Ay, casi! Estas son particulitas virtuales que se intercambian partículas reales. Estas partículas virtuales no se pueden medir, pero están ahí y hacen su función. Y es por lo que se atraen, por ejemplo, 2 partículas de carga opuesta, gracias a que están intercambiando partículas virtuales todo el rato. Y tienen efectos perfectamente medibles. ¿Sabéis qué es esto? ¿Quién sabe qué es esto? Una persona mayor, seguramente. ¿Quién? Tú. La cartilla, muy bien. Esto yo tenía de esto. Y un día fui al banco y tenía menos 40, o sea, más 40 y menos 40. Digo, ¿esto qué es? Y fui al banco, no, esto es que ha habido un error y temo... mejor dicho, fui al banco, al cajero, lo actualicé en mi libreta y me puso más 40. Yo, qué bien, manda 40 pavos. Y luego fui al rato y lo metí y me puso menos 40. ¿What? ¿Qué ha pasado? Años después trabajé en ING, 4 años y pico, y me enteré de esta historia. Resulta que el banco hace una cosa que es muy curiosa. Hacen un ingreso erróneo en una cuenta y después tienes tu ingreso aquí de 100 pavos. Si el usuario no lo ha visto, cogen ese ingreso y desaparece, y lo eliminan, lo anulan. Pero si el usuario lo ha visto, ya no puedes quitarlo. Sobre todo, antiguamente, si lo tenías escrito en la libreta, ya no lo podían borrar. Entonces es cuando te hace el ingreso de cancelación. Así que los bancos funcionan igual que la mecánica cuántica. Cuando una partícula es virtual, nadie la ve, en serio. Nadie la ha visto, dice, esto se borra de aquí, esto no ha pasado. No se ha visto. Si lo has visto, entonces sí. Pero es más, tú tienes que hacer un análisis de una incidencia. Entonces tienes un problema en un sistema, ¿vale? Y el usuario resulta que no lo ha visto, que nadie se ha dado cuenta. ¿Qué haces? ¿Lo publico? No lo publico, me lo callo. Si los usuarios no lo notan, eso no ha pasado. Ahora, si los usuarios lo han visto, entonces lo publicas. ¿Vale? Como veis, es una cosa que se ha copiado de la mecánica cuántica. Claramente. Ahora voy a hablaros un poco de computación cuántica, aunque no tengo ni idea de computación cuántica, pero como soy físico, pues... Y sobre todo para hacer el ridículo dentro de 30 años que digáis, jaja, mira el imbécil este que decía que no iba a funcionar. Pues la computación cuántica depende de la coherencia cuántica, que es estados que están en coherencia, ¿vale? O sea, partículas que están en lo que se llama en coherencia entre sí, y esto quiere decir que no se ha visto hacia afuera. Lo mismo que hemos dicho antes de las partículas virtuales, ¿vale? Han intercambiado una partícula virtual, han hecho alguna interacción que todavía no se ha detectado, no se ha medido. Y en un momento dado dices, bueno, ahora ya sí, voy a hacer la de coherencia cuántica y lo tengo que medir todo a la vez. Es decir, todas las partículas estas que han hecho cosas entre sí, tengo que medirlas todas a la vez. Y leer los estados resultantes porque si no el sistema no ha hecho nada. Entonces, para mí es un reto muy grande. Además, no una partícula, sino miles de partículas que están entangled, que se llama. ¿Vale? Millones de qubits en realidad. Cada 2 partículas de esas son un qubit. Entonces, yo ya os digo que me mojo. Me parece que solo es útil en situaciones muy concretas, que es imposible llegar a un número de qubits
razonable, es un problema de ingeniería, pero no hay base teórica que nos permita decir si esto va a poder hacerse. Entonces nadie sabe realmente si es posible o no. Mi impresión, sin tener ni idea, es que no, que nunca va a llegar a ser esto muy útil, excepto a lo mejor en casos muy concretos, que probablemente sea un flux. Pero ya os digo que esto, dentro de 20 años, mira, un imbécil. ¿Habéis visto la serie Devs alguno? Chupachus. Está muy bien, pero el prota en un momento dado dice, oye, ¿cuántos qubits tiene tu máquina esa? Y dice, ni te imaginas. En serio, ¿eh? Claro, porque están simulando toda la historia del planeta. De hecho, sacan a Jesucristo hablando hace 2000 y pico años. O sea, esto realmente, lo siento, pero no es posible. No es que sea un poco de licencia, es que es completamente disparatado. Y ahora vamos a terminar hablando un poco de método científico. Esto es lo que se estudia en la ESO. Mi hija está estudiando esta movida, ¿vale? Observas, investigas, lanzas hipótesis, compruebas, analizas datos. Esto en realidad casi nunca funciona así. Para mí hay dos partes muy importantes del método científico, ¿vale? Que se aplican. Este ya sabéis quién es, no voy a decir. Es un señor que lo llaman padre de la bomba atómica, aunque en realidad, fijaos que lo sacan aquí con una bomba atómica. En realidad nunca trabajó en la bomba atómica. En la peli de Oppenheimer no sale porque nunca hizo nada. Lo único que hizo fue escribir una carta al presidente Roosevelt. Sí que descubrió la teoría de la relatividad y una vez sacó la lengua ya se quedó con el San Benito para toda la vida, el pobre. Era un tío serio. De hecho, era tan serio que fijaos lo que dice aquí. ¿Quién sabe quién es ese señor de ahí al lado? No. ¿Alguien? ¿Nadie? Pues este para mí. Este es Kurt Gödel, el que no sé si decir descubrió, inventó la indecibilidad. ¿Eh? ¿Cómo? Indecidibilidad. Y Einstein, que era un tío muy serio, dijo una vez algo así como, prefiero estar una tarde con Gödel que con todo el resto de la humanidad toda la vida. Y este señor estaba loquísimo. Acabó muerto porque su mujer se puso enferma y no quería comer nada porque decía que la gente le envenenaba. Nada que no preparara a su mujer. Y se murió de inanición, por eso. Estaba loquísimo, era el mejor amigo de Einstein. Imaginaos cómo era Einstein de dicharachero, ¿vale? Bueno, pues esto es... ¿Quién sabe lo que es esto? Esto sí, ¿no? Movimiento browniano. Si tú suspendes una partícula de polen en líquido, ¿vale? Se mueven un poquito. Y Einstein lo que hizo fue, que era un tío que tenía muchísima imaginación, decir, ¿por qué se mueve esto? Voy a suponer que son átomos que le están dando pepinazos. Entonces, cuanto más grandes sean los átomos y más rápido vayan, más se mueve la partícula de polen. Sacó unas ecuaciones y dijo, la partícula se moverá a esta distancia según el peso que tengan los átomos del agua en el que está suspendida. ¿Vale? En esencia, trabajó de los efectos a las causas y en esencia lo que hizo fue pesar las moléculas de agua. Dijo, tú mides una partícula de polen, lo mides al minuto o a los 10 minutos y según la distancia a la que esté, puedes calcular el peso de una molécula de agua. Y de hecho calculó el número de Avogadro gracias a eso. La gente lo reconoce por la teoría de la relatividad y tal, pero Einstein hizo muchas más cosas. Entonces, esto lo importante es trabajar de los efectos a las causas. Cuando tenéis un problema en sistemas, muchas veces decís, jo, esto no sé ni por dónde pillarlo. Pues aquí mi mensaje es, echa la imaginación, imagínate qué puede haber pasado para llegar a lo que estás viendo, ¿vale? Lanza una hipótesis y luego piensa las consecuencias y comprueba si son ciertas. Esto sí que se me parece a mí al método científico, no la cosita esa, ¿vale? Muy importante que no te cases con tus hipótesis, ¿vale? Y llega alguien y dice, pero no sé si me convence. El mundo no se preocupa de tus sentimientos, no se trata de convencer a nadie. De verdad, se trata de ver si cuadra o no cuadra. No te cases con tus hipótesis tampoco, no digas, pues ahora tiene que ser así, ¿vale? Sino que intenta trabajar con incertidumbres, que es lo que nos pasa siempre en nuestro trabajo. ¿Quién sabe quién es este señor? Bien, ¿quién ha sido? Richard Feynman dijo, la religión es una cultura de fe, la ciencia es una cultura de duda, ¿vale? De dudar siempre todo lo que haces. Y no voy a preguntar quién es ese de ahí al lado, porque está fácil. En otro momento de su vida,
Feynman dijo, que también era un frasecicas como Einstein, dijo, para que la tecnología tenga éxito, la realidad tiene que tomar precedencia sobre las relaciones públicas porque a la naturaleza no se le engaña. No se le engaña, ¿vale? Entonces esta es la frasecica con la cual os quiero dejar, que es que os preocupéis de cómo funciona el sistema de verdad y no de lo que piensan tus semejantes. Por eso yo ya no soy CTO, porque como CTO tienes que preocuparte más de lo que piensan tus semejantes que de cómo funcionan los sistemas. O mejor dicho, ser mejor en darte cuenta de ese tipo de cosas. Entonces también os digo que la carrera de física no te hace buen CTO. Eso. De nuevo Richard Feynman. Pues nada, aquí tenemos a la monja bailarina. Y está en mi blog, Twitter, bla, bla. Y aquí tenéis, por cierto, un enlace a la presentación. ¿Vale? ¿Vamos bien de tiempo? ¿Hemos terminado bien? Tenemos... Perfecto. Muchas gracias, Alex, por la charla. Tenemos unos minutillos para preguntas. Tengo chupachus Si gordo alguien- para que pregunte algo. Uf, esa la mato, la pobre. Di. Vale. Así como tenemos ecuaciones que nos predicen hacia dónde va una partícula en cierto tiempo, tenemos ecuaciones para saber si un sistema, por ejemplo, el de la base de datos, se nos va a caer en un cierto tiempo y no tener que hacer una prueba de carga para ver hasta cuándo llegamos. O sea, digo, para predecir que se nos va a caer el sistema. Pues muy buena pregunta. Pues si es lineal, sí. Si yo veo que mi base de datos al 20%, o sea, con 200 usuarios va al 20% de la carga y con 400 usuarios va al 40% de la carga, ¿cuántos usuarios me va a dar? 1000 usuarios. Siempre y cuando sea lineal, sí. Por eso es tan importante también que el sistema se comporte de forma lineal. Es probable que a los 900, al 90% por ahí, ya me deje de responder en el rango lineal. Entonces, seguramente quiera decir, con un margen de seguridad, oye, mi base de datos admite hasta 800 o 900 usuarios. Ahí ya pasas a la ingeniería, ¿vale? En la ingeniería se usan los márgenes de seguridad y decir, voy a guardarme aquí un rango porque no quiero saturar la base de datos. José sabe bien que en TinyBird, cuando llegas al 90% de carga, pues ya te sale una alerta, es muy normal, ¿vale? En muchos sistemas, porque no te fías de que se porte bien en el último rango. Sabes que ahí empieza la parte en la cual empieza a atorarse. ¿Alguna pregunta más? 2 chupachus. Son muy ricos, venga. Pues igual lo has dejado todo súper claro. Pues me lo Pues voy a ya está. comer yo. Pues nada, pues terminamos el turno de mañana. Vamos a comer. Muchas gracias, Alex, de nuevo por la charla. Muchas Y gracias espero por que la ponerme- hayáis disfrutado.